Vamos a hablar de la compensación de energía reactiva. Para entender esto, primero hay que comprender que en electricidad se trabaja con tres tipos de potencia. La potencia activa, que es la potencia útil, la que es capaz de generar trabajo, se mide en vatios. Luego está la potencia reactiva, que se genera por las cargas inductivas y capacitivas y no es útil para producir trabajo y, como veremos en este vídeo, genera muchos problemas. Se mide en voltamperios reactivos. Y luego tenemos la potencia aparente, que es la suma vectorial de ambas potencias, la activa y la reactiva, y se mide en voltamperios. Aquí está lo que llamamos el triángulo de potencias, que nos ayuda a entender la relación que existe entre las tres potencias. Tenemos por un lado la potencia activa, la reactiva y aquí está la resultante, que es la potencia aparente. Dentro de esto hay lo que se llama el factor de potencia o coseno de phi, que define hasta qué punto habrá mayor o menor potencia aparente. Aquí tenemos la potencia activa, que más o menos es fija, pero luego la potencia reactiva, si es mayor o menor, es la que define el ángulo que sea también mayor o menor. Este ángulo es lo que llamamos el factor de potencia o coseno de phi. Cuanto menor energía reactiva tengamos, menor ángulo y por lo tanto la potencia aparente también es menor. Lo ideal sería que no hubiera ningún ángulo, es decir, que no hubiera energía reactiva y esto entonces tendría valor 1. A medida que vamos metiendo energía reactiva, el factor de potencia va disminuyendo, el ángulo aumenta y por lo tanto pasamos de 1 a 0,99, 0,98, 0,94, 95, etc. Lo ideal es que este factor fuera 1. Esto es muy difícil de conseguir, aunque veremos después que hay sistemas para compensar este factor de potencia, es decir, acercarlo a 1, pero es imposible llegar a este factor de potencia 1 porque las propias líneas eléctricas ya generan energía reactiva. La potencia reactiva, como se ve ahí, es una potencia que solo se produce en la corriente alterna y las cargas inductivas, es decir, todas aquellas que tienen bobinas, como los motores o los transformadores, y las cargas capacitivas, las que tienen condensadores, pues están continuamente absorbiendo y devolviendo a la red esta energía reactiva, que no produce ningún trabajo, pero que evidentemente está circulando por las redes con la correspondiente sobrecarga. Para entender un poquito mejor este concepto, pues tenemos aquí las ondas que se generan en la corriente alterna. Tenemos aquí, por un lado, la onda de tensión, que como sabéis es cíclica. Este ciclo se produce 50 veces por segundo en nuestra red aquí en España, por eso decimos que es una red de 50 hercios. Y luego la onda de corriente con el mismo ciclo. Como veis, cuando el circuito es resistivo, solo hay cargas resistivas, las ondas de tensión y corriente están en fase. ¿Veis? Los picos, el paso por cero, los valles, todos están en fase. Cada una con una amplitud diferente, pero todas en fase. No se está generando energía reactiva. Pero cuando metemos cargas inductivas, lo que hacemos es que la onda de intensidad se retrasa con relación a la onda de tensión. Hasta 90 grados si hubiera solo cargas inductivas. O cuando son cargas capacitivas, la onda de intensidad se adelanta con relación a la onda de tensión. De nuevo, si solo hubiera cargas capacitivas, el desfase sería 90 grados. Evidentemente, tanto en un caso como en otro, estamos metiendo energía reactiva en nuestra instalación. ¿Qué receptores generan energía reactiva? Bueno, pues aquí tenemos, ya hemos hablado un poquito, todos aquellos que tienen bobinas, como los motores o los transformadores. Todos aquellos que tienen condensadores. Los equipos de soldadura de arco, la iluminación fluorescente, la iluminación LED, todo esto genera cargas y energía reactiva. ¿Cuáles son los problemas de que haya demasiada energía reactiva en las redes? Pues, por ejemplo, a nivel distribución se saturan los transformadores y pueden salir ardiendo.
también se sobrecargan las redes y las líneas de las instalaciones, también produciendo fallos como pueden ser incendios. También se generan caídas de tensión, haciendo que el servicio sea de muy mala calidad. Y el fenómeno más conocido es el disparo intempestivo de las protecciones eléctricas. Otro efecto negativo es económico. Las compañías suministradoras no quieren que haya mucha energía reactiva en las redes. Por eso suelen penalizar a aquellos que la generan. Aquí vemos un ejemplo de una factura en la que, por ejemplo, a este cliente se le cobra 81,09 euros por la energía reactiva que ha consumido y ha generado. Normalmente las compañías eléctricas penalizan por la potencia reactiva cuando el valor del coseno de phi es inferior a 0,95 cuando se trata de cargas inductivas, y también ya más recientemente se ha añadido la penalización por las cargas capacitivas cuando son de un valor inferior al 0,98. ¿Cómo podemos corregir o compensar este factor de potencia y acercarlo lo más posible a 1? Bueno, tenemos por un lado la compensación fija, es decir, cuando se trata de instalaciones en las que hay pocos receptores que se conectan más o menos siempre con la misma carga, podemos aplicar soluciones individuales, como poner baterías de condensadores con el valor adaptado a la potencia fija que consumen esas cargas que generan la reactiva. Lo más normal, cuando son instalaciones grandes que tienen muchos receptores continuamente conectando o desconectando, pues es ir a la compensación regulada. Dentro de esto, pues está la más conocida, que son las baterías de condensadores. Aquí tenemos un ejemplo de una batería de condensadores y el esquema básicamente de montaje sería este. Esta batería lleva un regulador que está chequeando continuamente cada una de las fases de la instalación, analizando cuánta energía reactiva se va generando, y en función de la que se va generando, con una ayuda de contactores, va haciendo entrar más o menos condensadores para compensar esa energía reactiva. Naturalmente, las instalaciones varían unas de otras. Hay instalaciones que tienen muy poca variabilidad, por decirlo así, de conexiones y desconexiones, con lo cual pues las baterías que utilizan contactores son las ideales. Pero hay instalaciones que tienen muchísimas conexiones y desconexiones al cabo del día, y además muy rápidas. Por lo tanto, lo ideal es irse a baterías que en lugar de contactores utilizan tiristores para hacer las conexiones y desconexiones. Otras soluciones también para la compensación regulada son, ya de generaciones un poquito más recientes, los generadores de reactiva. En lugar de utilizar condensadores, pues hay otro sistema de filtrado y de inyección de generador de energía reactiva a la red, pues con desfases para cancelar o anular las ondas de reactiva. Además, si en las instalaciones pues existen armónicos, pues tenemos soluciones de baterías de condensadores que incluyen también este tipo de compensación de filtrado de armónicos. ¿Cómo se calcula una batería de condensadores? Bueno, hay diferentes maneras, ¿no? A nivel instalaciones nuevas, pues hay que prever teóricamente los consumos de reactiva que van a tener los diferentes receptores, y todo esto de una manera muy teórica pues se calcula más o menos la batería de condensadores o la solución que hay que aplicar. Sin embargo, de manera más real, pues esto se hace cuando la instalación ya existe. Y hay dos métodos. El primer método es a partir de la facturación, que son lecturas reales, por lo tanto los datos que nos den las facturas son muy válidos. Normalmente es bueno coger un periodo largo, como puede ser un año, y pues ver un poquito los datos que se necesitarán, ¿no? La potencia activa, los kilovatios horas que se han consumido, la potencia reactiva o kilovatios hora, y también la potencia contratada, o cuando a nivel industrial no hay una potencia contratada fija, tenemos lo que se llaman los valores de maxímetro,
que también nos ayudan a ver si nos están penalizando por excedernos de las potencias contratadas. Con todos estos valores, pues podemos ya hacer nuestro cálculo de baterías de condensadores. El segundo método, que es el más exacto, es midiendo exactamente nuestra instalación. Esta medición se hace en la cabecera de la instalación para que podamos, digamos, analizar toda la instalación completa. Hay que procurar hacer esta medición en las horas y la época del año de mayor actividad. ¿Y qué medimos? Pues igual que buscaríamos en los recibos de la luz. Medimos la potencia activa máxima, la potencia reactiva máxima y también medimos el nivel de armónicos y la variabilidad de las conexiones. Normalmente, para poder medir todo esto se utilizan unos analizadores que se conectan durante un periodo de tiempo y nos va, por decirlo así, auditando la red. Es importante tener en cuenta que con los recibos, con las facturas, solo podemos conseguir la potencia reactiva que vamos a necesitar para nuestra batería. Pero esto se puede quedar corto. Entonces, para que esté bien calculada necesitamos saber los armónicos para ver si hay que incluir filtros de armónicos o reactancias y también pues si las cargas se conectan y desconectan con mucha variación para ver si vamos a necesitar una batería de condensadores conectadas con contactores o con tiristores. Esta es, digamos, la mejor manera y la más exacta de conseguirlo. ¿Cómo se calcula luego con estos valores? Pues hay un montón, podéis buscar en internet cantidad de métodos de hacerlo, hay diferentes fórmulas matemáticas, incluso los fabricantes suministran unas aplicaciones y software al que le metemos los datos y automáticamente nos calcula el tipo de batería de condensadores que tenemos que utilizar. Pues nada más, espero que con estas explicaciones os haya aclarado un poquito todo este concepto de la compensación de energía reactiva.